La vida fluye de manera constante y sin interrupciones, envolviendo todo lo que existe con su energía. Este flujo de energía no hace distinción entre lo que es grande o pequeño, y no se adueña de las cosas ni se obstina en controlarlas. Su naturaleza es amorosa, pura y generosa, y aunque todo en su curso parece ser impulsado por la voluntad, no busca reclamaciones ni recompensas por sus méritos. De hecho, cuanto más renuncias a la necesidad de tener control absoluto y confías en los demás, más fuerte te conviertes en tu ser interior. Es en esa rendición donde descubres que puedes confiar en el proceso, en la vida misma y en los demás para hacer el trabajo, permitiéndote descansar sin preocupaciones. Imagínate que te acuestas por la noche confiando en que el sistema natural de tu cuerpo, como un reloj biológico, te despertará a la hora exacta que lo desees. Puedes incluso hablar con tu cuerpo y decir, quiero despertarme a las 6, y confiar en que lo hará de manera tan precisa como un despertador. A primera vista, esto podría parecer una paradoja, pero refleja un principio mucho más profundo. El objetivo de lograr una verdadera unidad con el universo no radica en dominarlo o someterlo a nuestra voluntad. Si intentamos hacerlo, solo perturbaríamos el equilibrio natural y nos distanciaríamos de nuestra conexión genuina con él. La verdadera unidad proviene de la confianza, de permitir que el flujo de la vida se desarrolle sin resistirnos, de entregarnos a ella sin temor. Es como cuando confías en otra persona, sin intentar controlarla, y dejas que las cosas sucedan. Cuando adoptamos este enfoque, es como si estuviéramos aprendiendo a confiar en todo lo que nos rodea, incluyendo a nosotros mismos. Al final, te das cuenta de que muchas de las decisiones que tomas no provienen de un pensamiento consciente o de una reflexión profunda, sino que surgen espontáneamente, como una reacción natural, similar al hipo. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza y cómo tomamos decisiones. Muchas veces, las personas sienten ansiedad al tomar decisiones, como si necesitaran datos infinitos para asegurarse de que están tomando la mejor elección. Sin embargo, si lo analizamos más detenidamente, es claro que nunca podemos obtener toda la información necesaria. Los datos son infinitos, por lo que el verdadero acto de decidir no se basa en la acumulación interminable de datos, sino en hacer un juicio rápido, confiando en el proceso de la vida. Esto me recuerda a la historia de un hombre que, al contratar a un trabajador para su granja, se sorprendió por su extraordinaria eficiencia. El primer día, le pidió cortar troncos y el trabajador cortó más que nadie antes. Al día siguiente, le encargó reparar cercas, y en un solo día las reparó todas. Sin embargo, al tercer día, le asignó una tarea diferente: clasificar las papas que acababan de llegar. Al final del día, el trabajador se mostró agotado y decidió renunciar. El hombre, confundido, le ofreció un aumento de sueldo, pero el trabajador se negó. Lo que le molestaba no era la cantidad de trabajo, sino la toma de decisiones constante, algo que lo agobiaba. Es un ejemplo de cómo, aunque las decisiones sean simples en apariencia, a menudo nos enfrentamos a una carga mental al tener que hacerlas continuamente. Este dilema de las decisiones resalta la importancia de delegar responsabilidades. Los grandes líderes y empresarios entienden que no pueden hacerlo todo por sí mismos. Saben que el verdadero poder reside en delegar tareas y confiar en los demás. Esta es la clave para el éxito: dejar que otros se encarguen del trabajo, mientras uno mismo se dedica a lo que realmente importa. Delegar autoridad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. El universo mismo nos enseña que cuanto más confiamos en él, más somos parte de él, y menos necesitamos controlar todo a nuestro alrededor. Al final, el proceso de delegar autoridad y confiar en los demás es lo que permite que el sistema funcione de manera armónica. Es un principio fundamental que está presente en la naturaleza, la biología y la evolución misma. Como dijo Buckminster Fuller, la sinergia, la cooperación entre los elementos de un sistema, es la inteligencia que surge cuando se trabaja en conjunto, aunque los individuos no comprendan completamente el funcionamiento del todo. Esto también se refleja en la política y la forma en que las sociedades evolucionan. La democracia, por ejemplo, refleja este principio de sinergia, donde las decisiones no dependen de una sola persona, sino que emergen de la colaboración colectiva, aunque a veces las decisiones sean equivocadas. Este concepto de cooperación también se refleja en la naturaleza.
Como ejemplo, podríamos pensar en el explorador que decidió navegar desde Sudamérica hasta las islas del Pacífico, utilizando una balsa de madera de balsa. A medida que avanzaba, descubrió que factores naturales imprevistos, como la expansión de la madera cuando se mojaba, ayudaron a que su travesía fuera exitosa. De manera similar, la vida misma está llena de factores inesperados que cooperan para ayudarnos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El secreto está en estar en sintonía con esos factores, confiar en el proceso y permitir que las fuerzas naturales trabajen a nuestro favor. A medida que avanzamos por el curso de la vida y la naturaleza, todo parece alinearse de manera sorprendente, como si todo cooperara de forma intuitiva. Es como si, al haber tocado la tecla correcta, al realizar el acto de fe, uno simplemente estuviera recogiendo los frutos de una práctica ancestral que otros, hace siglos, también habían seguido con una profunda conciencia ecológica. Esta conexión con lo que nos rodea nos lleva a un tipo de comprensión más elevada, una que desencadena una revolución silenciosa pero profundamente creativa en nuestra forma de vivir. Esta transformación no es simplemente un acto de sacrificio o de virtud, se ha convertido en algo mucho más significativo y urgente. Hemos llegado a un punto donde lo realmente desafiante es dejar ir el control, rendirse ante la fluidez de la vida y aprender a disfrutar de la existencia sin intentar dominarla. A lo largo de la historia, especialmente en las culturas protestantes con su ética del trabajo, se ha promovido una resistencia a este tipo de disfrute personal, pero hoy en día la situación ha cambiado. En una era donde el ocio se ha vuelto un concepto clave, resulta esencial que aprendamos a disfrutar de nosotros mismos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de destruir nuestro futuro colectivo. La urgencia de esto se ha convertido en una necesidad tangible, una utopía que ya no es solo un sueño, sino una cuestión de supervivencia. Si tratamos de ignorar este aspecto, lo que nos espera es una posible devastación, una especie de masacre mutua, en la que todos seremos víctimas de nuestras propias divisiones. Hoy, las disputas políticas y las diferencias ideológicas, tanto de derecha como de izquierda, se vuelven irrelevantes. Lo que importa ahora es aprender a confiar en nuestra propia sabiduría, nuestra tecnología y la capacidad de arriesgarse para hacer lo que realmente queremos. De hecho, lo que realmente quiero no es tan diferente de lo que tú deseas, aunque tal vez no lo sepa todavía. Al final, todo lo que deseo en realidad es lo que tú también deseas, aunque al principio pueda parecer una sorpresa. Cuando se le preguntó a Bodh Dharma quién era, su respuesta fue simple: no sé. Esta declaración nos lleva a reflexionar sobre un estado de desconcierto y humildad ante la vida. No saber lo que realmente queremos es una etapa tanto inicial como final en nuestro proceso de autoconocimiento. En los primeros momentos, no sabemos lo que queremos porque no lo hemos pensado en profundidad. Es solo cuando nos obligamos a reflexionar sobre nuestros deseos que comenzamos a reconocer lo que creemos que queremos. Sin embargo, al profundizar aún más, nos damos cuenta de que esos deseos no son lo que realmente buscamos. A pesar de que podríamos sentir satisfacción temporal por algo, al final nos damos cuenta de que no es lo que verdaderamente deseamos. La razón por la cual no sabemos lo que queremos tiene dos explicaciones fundamentales. Primero, porque ya lo tenemos, y segundo, porque no nos conocemos lo suficiente. La divinidad, al igual que el fuego o la luz, no puede conocerse a sí misma, siempre es un misterio. Este no saber se encuentra en el centro de nuestra existencia, y es aquí donde encontramos la verdadera libertad. De acuerdo con los principios de la espiritualidad, cuando intentamos aferrarnos a algo, cuando tratamos de controlar, estamos desperdiciando nuestra energía. Sin embargo, cuando dejamos ir, cuando dejamos de aferrarnos, descubrimos un acceso a una energía poderosa. Esta energía no proviene de nuestro control o esfuerzo, sino de nuestra capacidad para soltarnos. Es cuando nos rendimos que encontramos el verdadero poder. Intentar actuar como si fuéramos Dios, en un intento de controlar todo a nuestro alrededor, nos agota y nos aleja de esa energía divina. Es en la rendición cuando realmente recibimos más. Esta lección, aunque desafiante, es liberadora. Cuanto más dejamos ir, más recibimos. La verdadera esencia de esta práctica está en darnos cuenta de que el control es una ilusión. Todo se disuelve, todo está en constante transformación. Las esperanzas mundanas que nos aferramos se desvanecen,
tal como las torres de nubes que desaparecen al viento. La verdad es que todo lo que poseemos se desintegrará con el tiempo, y es solo al reconocer esta impermanencia que encontramos la verdadera paz. Este entendimiento nos permite soltar lo que creíamos que era nuestro, sabiendo que nada es permanente. Al comprender que todo se deshace, que todo se está desmoronando, se nos da la oportunidad de acceder a una energía infinita, no porque la tomemos, sino porque la recibimos al soltar. La naturaleza misma nos enseña esta lección. Al ver que nada permanece, que todo desaparece, nos damos cuenta de que no hay nada a lo que aferrarnos, y esa es la liberación. Este conocimiento nos otorga una gran fuerza, pero no de la manera que pensamos. No es una fuerza que se obtiene al aferrarse, sino que es una energía que fluye libremente cuando dejamos de luchar, cuando simplemente aceptamos lo que es. Al entender que todo está en constante cambio, dejamos de buscar el control. En lugar de eso, nos alineamos con el flujo natural de la vida. Esta es la verdadera fuente de poder, la energía que surge cuando dejamos ir, cuando dejamos de aferrarnos al pasado y abrimos espacio para el futuro. Lo que realmente podemos confiar no se trata simplemente de un conjunto de ideas, sino de una experiencia vivida, una sensación profunda de conexión con algo más grande. En este tipo de seminarios, en lugar de simplemente explorar conceptos abstractos, nos enfocamos en la vivencia directa de lo que significa la relación polar entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Esta relación, más que una creencia superficial, se experimenta en lo más profundo de nuestro ser, hasta el punto de sentirse como algo tangible en nuestros huesos. Es algo que opera en nosotros a un nivel mucho más íntimo que cualquier visión que podamos tener. Esto nos lleva a cuestionar profundamente cómo se construyen nuestras creencias y cómo impactan nuestras vidas. Es fascinante cómo la tradición occidental, especialmente en el ámbito religioso, pone un énfasis tan grande en la creencia correcta, en adherirse a dogmas y doctrinas, dejando la acción correcta en un segundo plano. En muchos sistemas de creencias, como en el cristianismo, lo que crees parece ser mucho más importante que lo que haces, ya que, según se dice, se es salvado por la fe y no por las obras. Esto nos invita a reflexionar sobre lo que realmente implica la fe y cómo se relaciona con la vivencia de nuestras creencias. En los primeros momentos de la historia del cristianismo, hubo un rechazo a un movimiento dentro de la Iglesia conocido como el gnosticismo. Esta corriente, derivada de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, se centraba en una visión profundamente espiritual del ser humano. Los gnósticos dividían a las personas en tres categorías: espirituales, psicológicas y materiales. Estas últimas, denominadas ígicas, del griego ile, que significa madera, eran vistas como las más atrapadas por lo material, las más identificadas con sus cuerpos. La Iglesia cristiana, al rechazar esta distinción, afirmaba que la existencia material no era incompatible con la espiritualidad. Sin embargo, hoy en día, muchos cristianos parecen haber olvidado esta enseñanza fundamental, que lo material también tiene un propósito espiritual. La encarnación de Cristo, el acto en el que Dios se convierte en ser humano, se presenta como un ejemplo claro de cómo lo divino puede habitar lo material y transformarlo, un principio que, aunque central en el cristianismo, rara vez se menciona desde el púlpito. Es curioso cómo, al mismo tiempo, la Iglesia enfatizó la fe sobre el conocimiento directo de Dios. Al decir que no podemos conocer a Dios, que Él nunca podría convertirse en un objeto de conocimiento, de alguna manera los teólogos cristianos estaban diciendo lo mismo que los hindúes, aunque con diferentes palabras. Los hindúes hablan de gnana, un conocimiento de Dios que se obtiene a través de la fe, similar al concepto cristiano de pistis o fe. Aquí, las palabras y los significados se mezclan, como puede verse en la figura del agnóstico, que originalmente se refería a un conocimiento especial de Dios, un conocimiento oscuro o un conocimiento en la nube del desconocimiento, tal como lo describe un antiguo tratado místico de un monje inglés. Este monje, que escribió bajo el nombre de Dionisio el Areopagita, fue una figura clave en la difusión de una visión mística y teológica que combinaba elementos del cristianismo con las tradiciones filosóficas orientales. Dionisio, quien vivió en los siglos V&B, fue un monje sirio que estudió las enseñanzas de los neoplatónicos, especialmente las de Plotino, y que probablemente recibió influencia del ambiente intelectual de Alejandría, un centro vital de intercambio entre Oriente y Occidente.
En su obra, Dionisio introdujo la idea de que el conocimiento divino no es algo que se pueda alcanzar de manera directa, sino que es un conocimiento que surge a través de la negación, de la comprensión de lo que Dios no es. Este enfoque, que recuerda a la filosofía de los Upanishads, nos invita a alejarnos de nuestras concepciones limitadas sobre la unidad, la Trinidad y otros aspectos de la divinidad. La influencia de Dionisio el Areopagita fue enorme, y su visión teológica fue tan impactante que llegó a ser considerada por figuras como Santo Tomás de Aquino como una de las más altas autoridades en la teología cristiana. De hecho, si los escritos de Dionisio se hubieran perdido, gran parte de su pensamiento podría ser reconstruido a partir de las citas que Aquino hizo de su obra. Así, el pensamiento de este monje místico ha trascendido siglos, fusionando de manera única la espiritualidad oriental con el cristianismo, dejando un legado que aún hoy sigue siendo estudiado y debatido. El viaje hacia el entendimiento de lo divino y su relación con el ser humano ha sido uno de los temas más profundos y misteriosos en la historia del pensamiento. Desde tiempos inmemoriales, las diferentes tradiciones filosóficas y religiosas han buscado comprender la naturaleza de la realidad, la relación entre el individuo y el cosmos, y cómo se puede alcanzar la verdadera sabiduría. Aunque las formas en que estas ideas se han manifestado varían enormemente, muchas de ellas comparten una visión común. El conocimiento verdadero no es simplemente una acumulación de hechos o creencias, sino una transformación interna que afecta el ser entero. Una de las nociones fundamentales en muchas de estas tradiciones es que el ser humano no es una entidad aislada, sino una parte integral de un universo mucho más grande y vasto. El cristianismo, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, entre otros, coinciden en que el individuo debe reconocer su conexión con todo lo que existe. Sin embargo, mientras que las tradiciones orientales suelen enfatizar la unidad y la interconexión de todas las cosas, el cristianismo ha centrado gran parte de su reflexión en la relación personal con un Dios trascendente, un ser que no solo creó el mundo, sino que también se hizo presente en él de manera encarnada, en la figura de Jesús de Nazaret. Una de las lecciones más poderosas del cristianismo es la idea de la encarnación. Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Este concepto subraya una visión radical de lo divino, en la que la espiritualidad no está separada de la materia, sino que se infiltra en ella, la transforma y la redime. La encarnación es una afirmación de que lo divino no se limita a lo trascendente, a lo abstracto, sino que se encuentra también en lo cotidiano, en lo humano, en lo físico. En este sentido, la vida de Jesús se convierte en un modelo de cómo lo divino puede residir en lo más simple y terrenal, elevando incluso lo más humilde a un nivel de divinidad. Este enfoque tiene una profunda resonancia con las enseñanzas místicas que se encuentran en muchas tradiciones espirituales. La visión mística no ve la materia como algo inferior o desechable, sino como un vehículo para experimentar lo divino. A través de la práctica espiritual, el místico busca una comunión directa con lo absoluto, un conocimiento que va más allá de las ideas y conceptos, que surge de la experiencia directa de la presencia de lo divino en la vida cotidiana. En este sentido, el misticismo no es una evasión de la realidad material, sino una inmersión profunda en ella, una percepción transformada que revela la divinidad latente en cada aspecto de la existencia. El concepto de conocimiento en este contexto se aleja del simple conocimiento intelectual y se acerca a una experiencia directa, una visión interior que permite al individuo ver más allá de las apariencias superficiales de las cosas. En la mística cristiana, esta visión es descrita a menudo como un conocimiento en la oscuridad, una comprensión que surge del vacío, de la negación de todo lo que uno cree saber. Es un conocimiento que no se puede expresar con palabras, porque está más allá de las categorías mentales convencionales. Es un conocimiento que se experimenta en lo profundo del ser y que transforma al individuo de manera integral. De manera similar, las enseñanzas de los grandes maestros místicos de Oriente, como los sufíes, los taoístas y los budistas, también hablan de un conocimiento que trasciende la mente racional. En estas tradiciones, el proceso de despertar espiritual implica un desapego de la mente conceptual, una liberación de las ideas preconcebidas y un retorno a una experiencia directa de la realidad tal como es. El sufismo, por ejemplo, utiliza el concepto de fana, que significa la desaparición del yo individual en la presencia de lo divino.
Es un estado de unión con la totalidad, donde la distinción entre el ser y el otro se disuelve, y el individuo se convierte en uno con el todo. El taoísmo, por su parte, habla de la importancia de vivir en armonía con el Tao, el principio subyacente que da origen a todas las cosas. En este camino, el conocimiento no es algo que se puede adquirir a través del estudio o de la acumulación de información, sino algo que se descubre a través de la práctica de la no acción, Wu Wei, un estado de fluidez y espontaneidad que permite al individuo alinearse con el flujo natural del universo. Al igual que en las tradiciones cristianas místicas, el conocimiento en el taoísmo es una experiencia transformadora que implica una rendición al misterio de la existencia. Este tema de la transformación interior es central en todas las tradiciones que exploran el conocimiento místico. El verdadero conocimiento, según estas enseñanzas, no es simplemente algo que se puede enseñar o aprender de forma académica, sino algo que se debe experimentar personalmente. Es un proceso de transformación que requiere un cambio profundo en la percepción y en la conciencia. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es considerado por muchos como el propósito último de la vida humana, alcanzar una comprensión directa de lo divino, del universo y de uno mismo. En este sentido, el conocimiento místico no es solo un ideal espiritual, sino una vivencia concreta que cambia la forma en que se experimenta el mundo. Al alcanzar este nivel de conocimiento, el individuo ya no ve las cosas de la misma manera. La dualidad entre lo humano y lo divino, lo material y lo espiritual, comienza a desdibujarse y lo que antes parecía ser una separación radical se revela como una unidad fundamental. Esta visión transformada de la realidad es lo que los místicos han llamado iluminación, despertar o realización, y es la culminación de un largo proceso de autodescubrimiento. El camino hacia este conocimiento, entonces, no es un camino que pueda ser recorrido solo a través de la mente, sino que implica una rendición completa del ser, una apertura del corazón y una disposición a aceptar el misterio y la paradoja de la existencia. En este sentido, la espiritualidad se convierte no solo en una búsqueda intelectual, sino en una forma de vivir, un estilo de vida que transforma no solo el pensamiento, sino también la acción, la emoción y la percepción. Es un camino de integración y de sanación, que busca restablecer la armonía entre el individuo y el cosmos, entre el ser humano y lo divino. La búsqueda de la sabiduría y la comprensión profunda de la vida es un viaje que ha sido parte esencial de la experiencia humana desde los albores de la historia. Si bien diferentes culturas han formulado diversas respuestas a las preguntas existenciales sobre el propósito de la vida, la naturaleza del ser y el significado de la existencia, todas ellas han reconocido, de alguna manera, que el conocimiento verdadero no es meramente una acumulación de hechos o datos, sino una experiencia que transforma al ser humano en su totalidad. Esta búsqueda, al igual que el despertar espiritual, no es algo que pueda lograrse simplemente con el intelecto o el razonamiento lógico, es un proceso que requiere de una profunda conexión con uno mismo, con los demás y con el universo en su totalidad. Desde las antiguas civilizaciones hasta los pensadores contemporáneos, el tema de la conciencia y la expansión del ser ha sido tratado desde distintas perspectivas, pero una constante en todas estas tradiciones es el reconocimiento de que el conocimiento más profundo no puede alcanzarse a través de la simple observación externa del mundo, sino que debe provenir de un conocimiento interno, de una introspección que permita a la persona conectar con su ser esencial y con la realidad última. La filosofía griega, por ejemplo, en la figura de Sócrates, nos habla del concepto del conócete a ti mismo como un camino hacia el entendimiento profundo. Sócrates y sus seguidores sostenían que solo a través del autoexamen y la reflexión sobre nuestra propia naturaleza podíamos llegar a entender la naturaleza de la realidad. Sin embargo, la verdadera profundidad de este conocimiento no solo radica en el conocimiento sobre uno mismo, sino en la comprensión de la interconexión de todo lo que existe. Las tradiciones místicas de Oriente, como el hinduismo y el budismo, subrayan que la realidad no es algo que pueda entenderse únicamente desde una perspectiva individualista, sino que es una red de relaciones interconectadas donde todo lo que hacemos, pensamos o sentimos tiene un impacto en el todo. En el hinduismo, el concepto de Atman, el alma individual, y Brahman, la realidad universal, nos enseña que hay una unidad esencial entre el ser humano y el cosmos.
El proceso de despertar espiritual, entonces, no se trata simplemente de una mejora del individuo, sino de una realización de nuestra unidad con el universo. El budismo, por su parte, nos ofrece la enseñanza de la vaciedad o sunyata, que sostiene que todas las cosas son interdependientes y carecen de existencia independiente. Esta comprensión de la vacuidad nos invita a liberarnos del apego a nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad, ya que todas las cosas son transitorias y están sujetas al cambio. Al comprender esta interdependencia y la impermanencia de todas las cosas, el individuo puede alcanzar un estado de liberación y despertar, donde la separación entre el yo y el otro se disuelve, y la percepción de la realidad se transforma completamente. En el contexto cristiano, esta idea de la transformación interior y la superación del ego se encuentra también en las enseñanzas de Jesús. A través de su vida y sus enseñanzas, Jesús mostró cómo la verdadera grandeza no radica en el poder o la autoridad, sino en la humildad, el servicio y el amor incondicional. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús habla de la importancia de morir a uno mismo para poder vivir plenamente, lo cual implica un proceso de renuncia al ego, a las ideas falsas que nos separan de los demás y de lo divino. Esta transformación del corazón es lo que se considera el nacimiento espiritual, un proceso en el que el individuo se renueva completamente y comienza a vivir de acuerdo con una verdad más profunda que trasciende las limitaciones del ser egoico. En el ámbito de la psicología, conceptos similares han sido explorados por pensadores como Carl Jung, quien habla del proceso de individuación como un camino hacia el autoconocimiento y la integración del ser. Jung sostenía que la realización plena del ser humano implica no solo el reconocimiento de los aspectos conscientes de la psique, sino también el trabajo con los aspectos ocultos y reprimidos, lo que él llamaba el inconsciente. A través de la confrontación con estos aspectos más oscuros de nosotros mismos, podemos alcanzar un estado de mayor plenitud y autenticidad. Jung veía este proceso como una manifestación de la sabiduría interior, una comprensión profunda que surge de la integración de todas las partes de nuestro ser, tanto las luces como las sombras. Este tipo de integración y de despertar no es algo que ocurra de manera automática o instantánea, sino que es el resultado de un proceso gradual de crecimiento y transformación. Este proceso, que puede implicar momentos de sufrimiento y crisis, es a menudo visto como necesario para que el individuo se libere de las limitaciones de su ego y pueda experimentar una conexión más profunda con su ser esencial. Es un camino que requiere valentía, paciencia y una disposición a enfrentar las propias sombras y limitaciones. Además, las enseñanzas de muchos místicos sugieren que este proceso de transformación no es solo un trabajo individual, sino también un proceso colectivo. A medida que más individuos despiertan a su verdadera naturaleza, esto tiene un impacto directo en la conciencia colectiva, en la forma en que las sociedades se estructuran y en cómo las relaciones humanas se desarrollan. De hecho, muchas de las grandes figuras espirituales a lo largo de la historia han sido también agentes de cambio social, llevando sus enseñanzas de amor, compasión y justicia a la esfera pública. De esta manera, el despertar espiritual no es solo un proceso que afecta al individuo en su vida interior, sino que tiene implicaciones profundas para el mundo en su conjunto. En la actualidad, la búsqueda de la sabiduría y la transformación interior sigue siendo relevante, tal vez más que nunca. Vivimos en un mundo donde las distracciones y las presiones externas nos alejan constantemente de nuestra verdadera naturaleza, y donde el sufrimiento y la ansiedad parecen ser constantes. Sin embargo, el camino hacia la paz interior, la comprensión y la conexión con lo divino sigue estando al alcance de todos. A través de la práctica de la meditación, la reflexión, el servicio a los demás y el cultivo de una vida de compasión y amor, podemos empezar a caminar este camino hacia un despertar más profundo. Así, al integrar las enseñanzas de las diferentes tradiciones espirituales y filosóficas, podemos encontrar un camino común que nos lleve a una comprensión más plena de nuestra existencia y de nuestra relación con el cosmos. Este viaje de transformación interior no solo nos permite descubrir la sabiduría profunda que reside en nuestro ser, sino que también nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos, un misterio divino que nos llama a vivir con autenticidad, con amor y con un propósito más allá de nuestras propias limitaciones. El proceso de autodescubrimiento y transformación espiritual es una travesía compleja que ha sido la clave del crecimiento personal y colectivo a lo largo de la historia humana.
En el ámbito de la psicología, la filosofía y la espiritualidad, el despertar hacia una vida más plena y auténtica se entiende no como un destino fijo, sino como un proceso continuo de expansión de la conciencia y de alineación con una verdad más profunda. Esta expansión no se refiere solo a la acumulación de conocimientos, sino a un cambio radical en la forma en que percibimos y nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En las últimas décadas, el concepto de conciencia expansiva ha tomado un papel central en el estudio del bienestar y la espiritualidad moderna. Se refiere a una experiencia que trasciende las limitaciones del ego individual, permitiendo al ser humano percibir la vida desde una perspectiva más amplia y conectada. Este estado de conciencia nos permite vivir más plenamente, actuando desde un lugar de presencia y conexión, en lugar de una perspectiva condicionada por el miedo, la aversión o la identificación con el sufrimiento personal. Es, en muchos sentidos, un regreso a nuestra esencia más pura, una reconexión con el ser esencial que ha estado presente en nosotros desde el principio. Los filósofos contemporáneos y los estudiosos del mindfulness y la meditación, como Jon Kabat-Zinn, han señalado que vivir en un estado de conciencia plena, consciente del momento presente sin juzgarlo, es una de las claves para alcanzar la paz interior. A través de la práctica de la meditación y la atención plena, las personas pueden liberarse del peso de las preocupaciones y los pensamientos obsesivos, los cuales son, en muchos casos, el resultado de las narrativas que hemos construido sobre nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Este desapego de las historias que nos contamos sobre nuestro pasado y futuro nos permite estar más abiertos y receptivos a las experiencias tal como son, sin proyectarles nuestras emociones o interpretaciones preconcebidas. Al conectar con este estado de presencia, las personas también comienzan a descubrir una relación más auténtica con el sufrimiento. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa, aprenden a verlo como un maestro que les enseña sobre los límites, las creencias erróneas y las áreas de crecimiento. En este contexto, el sufrimiento ya no se ve como algo que debe ser rechazado, sino como una oportunidad para crecer y transformarse. Este enfoque no implica necesariamente una actitud pasiva frente al sufrimiento, sino más bien una actitud de apertura y aceptación que permite que el dolor se convierta en una puerta de entrada hacia un nivel de conciencia superior. La aceptación radical, un concepto que se encuentra en la raíz de muchas prácticas espirituales, se refiere a la capacidad de aceptar nuestras emociones y experiencias tal como son, sin resistirnos a ellas o desear que sean diferentes. Esta aceptación no es conformismo ni resignación, sino un acto de liberación que nos permite vivir sin las cargas emocionales que surgen del rechazo y la negación. Al practicar esta aceptación profunda, las personas descubren que, aunque no pueden controlar todas las circunstancias de su vida, pueden controlar su respuesta a ellas. Este es un paso esencial en el camino hacia una existencia más tranquila y menos perturbada por los altibajos externos. Por otro lado, la exploración de la conexión humana y la comunidad juega un papel crucial en este proceso de transformación. A lo largo de las generaciones, la humanidad ha encontrado consuelo, fortaleza y crecimiento en las relaciones profundas y auténticas. Sin embargo, en una era moderna marcada por la individualización y la desconexión, las personas a menudo se sienten aisladas, incluso cuando están rodeadas de otros. La verdadera conexión humana no se basa simplemente en estar físicamente cerca de los demás, sino en la capacidad de compartir vulnerabilidad, entendimiento y apoyo mutuo. El poder de la comunidad no solo reside en los momentos de alegría compartida, sino también en los momentos de dificultad. Al abrirnos y compartir nuestras luchas más profundas con otros, encontramos una sanación colectiva que nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. La vulnerabilidad, un concepto clave en las enseñanzas de Brené Brown, se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer los lazos humanos y permitir que surja una conexión genuina. A través de la vulnerabilidad, no solo mostramos nuestras debilidades, sino que también mostramos nuestra humanidad, lo que crea un espacio donde los demás pueden hacer lo mismo. Este tipo de conexión, basado en la autenticidad y el respeto mutuo, se convierte en un espacio seguro donde todos pueden crecer y transformarse. En este sentido, la integración de nuestra vida personal con una vida comunitaria y espiritual no solo nos proporciona apoyo, sino que también actúa como un espejo que refleja nuestros propios avances y desafíos.
A través de la interacción con los demás, podemos aprender más sobre nosotros mismos, tanto lo que nos impulsa como lo que nos limita. La relación con otros se convierte en una oportunidad para poner a prueba nuestras creencias, expectativas y emociones, y en un campo fértil para la sanación. Además, el concepto de propósito juega un papel esencial en este proceso de transformación. En las sociedades actuales, donde la búsqueda de éxito material y el reconocimiento externo parecen ser los principales motores del comportamiento, el propósito se presenta como un llamado interno hacia algo más grande. El verdadero propósito no se encuentra solo en el logro de objetivos externos, sino en la alineación con lo que verdaderamente importa, lo que es coherente con nuestra esencia más profunda. Descubrir este propósito y vivir de acuerdo con él nos da una sensación de dirección y significado que va más allá de la satisfacción momentánea o superficial. El propósito da sentido a nuestras vidas y nos ayuda a navegar a través de los momentos de incertidumbre, recordándonos que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a un bien mayor. La integración de estos elementos, conciencia plena, aceptación radical, vulnerabilidad, conexión humana y propósito, crea un campo propicio para la evolución del ser humano. A medida que las personas se adentran en esta jornada interior, descubren una sensación de paz y satisfacción que no depende de los logros externos ni de las circunstancias, sino de un profundo entendimiento de su verdadero ser. Este despertar hacia una vida más auténtica y plena no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de crecimiento y expansión, que se desarrolla con cada decisión consciente que tomamos, con cada momento de aceptación y con cada acción que realizamos alineados con nuestro propósito más profundo.